Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El tema de hoy es que voy a eh, hablar es sobre ¿qué son las representaciones mentales? Las representaciones son la manera en que la mente humana representa la realidad, tanto externa a su cuerpo como de elaboración interna. Las representaciones mentales se construyen y se representan a la conciencia y el inconsciente. Permiten representar cosas que nunca se han experimentado, así como cosas que no existen. También sus características son entidades intencionales que se dirigen hacia un objeto que puede o no existir. Son la forma material o simbólica de dar cuenta de algo real. Están organizadas en estructuras que permiten darle sentido al entorno. También permiten representar cosas que nunca se han experimentado, así como cosas que no existen. Son necesarias en el pensamiento. También permiten a las personas experimentar cosas que tienen justo delante de ellas. Otras son una de las formas predominantes de explicar y describir la naturaleza de las ideas y los conceptos. También sabemos que existen tipos de representaciones, que son las procedimentales, las perspectivas directas, las episódicas, las no verbales, las icónicas, las oral narrativas y las abstractas. Procedimentales son la forma en la que la mente humana recuerda y almacena habilidades motoras y ejecutivas necesarias para realizar alguna actividad. Las perspectivas directas afirman que la percepción es un proceso no mediado en el que estímulo especifica la percepción. Es lo que es la manera que la percibimos el mundo y las cosas que nos rodean. Las no verbales se identifican como las imágenes sensoriales con las que se basa en la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Las icónicas son imágenes o símbolos que representan conceptos u objetos. Son un medio de comunicación que se usa en diversos campos, o como el diseño, la educación y las interfaces informáticas. Las episódicas es la capacidad de representar la manera en la que la mente integra información de eventos pasados en unidad temáticas, permitiendo recordar sucesos específicos ubicándolos en un tiempo y lugar determinado. De oral narrativas es la forma en la que las personas construyen historias a partir de sus experiencias, expresándote los fenómenos. Las abstractas son modelos, visualizaciones que comunican ideas o conceptos sin una contraparte o referencia real. Son una forma de pensamiento simbólico que permiten evaluar situaciones y tomar decisiones. Ahora les voy a presentar un video donde aparecen las representaciones mentales, algunas imágenes y algunos videos. Un reto. Antes de empezar con el video, vamos a hacer lo siguiente. Voy a presentar algunas imágenes en pantalla y tu reto consiste en que tienes que relacionar cada imagen con lo primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, si yo pongo limón, tú puedes decir verde, árbol, ácido o limonada también. Cada imagen va a tener la duración de 4 segundos. ¿Estás preparado? Comencemos.
¿qué tal estuvo eso? No fue tan difícil, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque tu cerebro automáticamente al recibir la información clasifica y categoriza toda esa información. Es como si tuviera esquemas mentales, e incluso los tiene. Pero la categorización es solamente una parte. ¿Cómo le hace tu cerebro para representar todas esas categorías? Es decir, sabemos que la categoría de manzana ahí está, por ejemplo, pero ¿solo la representa por su color? ¿Se forma alguna imagen? ¿O por su propiedad, que las manzanas pueden ser grandes o pequeñas? ¿O quizá por su función? Bueno, pues lo que trataremos de descubrir en esta ocasión. Así que activa tus neuronas y abróchate el cinturón, porque esta ocasión nos va en nuestra mente. Como vimos hace un momento, todo lo que tu cerebro registra y estructura es el conocimiento. Sin él seríamos como una caja de registro. Espera, eso ya lo vimos en un anterior video. Entonces, para darle una organización a todo lo que conoces, tu cerebro lo clasifica y lo categoriza. Aquí, lo más interesante es que lo hace de una manera totalmente inconsciente, y esa manera de funcionar es parte de la evolución de este complejo órgano. Sin embargo, la categorización es solo una estructura, y más allá de la categorización, tu cerebro representa todo el conocimiento dándole forma y relación. Para entender mejor las representaciones, te voy a pedir que cierres los ojos solo un momento. Una vez que lo hayas hecho, te pido que traigas un recuerdo a tu mente. Por ejemplo, cuando eras pequeño. Bien, pues esto que acabas de hacer es una simulación, y resulta que las simulaciones traen consigo mismo representaciones, como las que hablábamos hace un momento. Quizá tu recuerdo se represente en imágenes, o quizá en sonidos, inclusive en números. ¿Qué me dices de las fechas? Quizá fue alguna fecha de cumpleaños tuya. Sin embargo, la pregunta sigue estando en el aire, y es, ¿cómo le hace tu cerebro para hacer estas representaciones? Resulta que los científicos tuvieron que tener algunos métodos para saber cómo el cerebro representa todo el conocimiento. Y como era de esperarse, llegaron a una conclusión. Tu cerebro guarda las representaciones en formatos. Para entender esto de una manera sencilla, haremos una analogía entre las computadoras y tu cerebro. Las computadoras, al igual que el cerebro, guardan la información en formatos, como JPG, que son archivos de imagen. Otro formato son los PDFs o HTML, que es el formato oficial donde se guardan las web. Para no liarnos tanto, vamos a ver 4 formatos. 4 posibles formatos en los que tu cerebro representa todo el conocimiento. El primer formato del que vamos a hablar es el formato por imágenes. Incluso esto puede parecer un poco obvio, porque si yo te digo en este momento que te imagines un árbol, va a venir a tu mente la imagen de un árbol. De la misma manera en que el lente de una cámara capta la escena para convertirla en píxeles y después en imagen, el cerebro hace algo parecido. Para comprobar esto, en un estudio se escaneó el cerebro de un mono mientras veía la siguiente imagen. Lo curioso aquí es que en el lóbulo occipital, que es el encargado principalmente de la vía visual, las neuronas que estaban en esa región se activaban de la misma manera que en la imagen, formando así un mapa topográfico igual al de la imagen. Sorprendente, ¿no? Podría decirse que de la misma manera en que la cámara registra los píxeles, las neuronas se activan en torno a lo que se está observando. Y ojo, que esto no solo se da en imágenes, sino que también se ha descubierto en otras vías sensoriales, como por ejemplo el tacto. Sin embargo, el cerebro va más allá de solo obtener imágenes, y sabemos por experiencia que de una escena también registramos algunas cosas en particular, no solo la escena como si fuéramos una cámara. Es por eso que se propuso otro formato, el registro de características.
Básicamente, lo que este formato nos muestra es que más allá de las imágenes obtenidas de una escena, le prestamos atención a lo que más nos conviene. Por ejemplo, al observar un nuevo rostro, prestaríamos atención a aquellas características que nos ayuden a registrar la información necesaria, como serían los ojos, las cejas y la boca, al contrario de fijarnos si tiene el pelo pintado o lo tiene natural. Para saber si el cerebro realiza representaciones por características, los científicos han descubierto neuronas especializadas en detectar ciertas características de los objetos. Lo curioso aquí es que estas neuronas siguen activándose a pesar de que los objetos no estén presentes físicamente, lo cual nos indica que el cerebro también se especializa en registrar ciertas características de una experiencia. Sin embargo, este formato, al igual que el anterior, solo se explica con cosas físicas percibidas, como es la cara que vimos hace un momento o la imagen observada por el mono. Pero, ¿qué pasa con lo abstracto o con lo que no se ve? Por ejemplo, al ver un pastel, sabemos que puede tener varias capas o de qué está hecho inclusive. Sabemos de qué textura tiene, a pesar de que aún no lo probemos. Pues es aquí donde llega otro posible formato, llamado los símbolos amodales. Los símbolos amodales se utilizan para darle el significado a cada categoría y que no necesariamente tienen que estar al alcance de los sistemas perceptuales o motores. Estos explicarían de manera eficaz las relaciones entre los objetos y sus propiedades, como por ejemplo, este corazón se representa físicamente como en la imagen, pero tú y yo sabemos que hay más significado que solo el puro corazón. Se podría relacionar con el amor o con una fecha como es el 14 de febrero. El problema de este formato es que no hay una teoría convincente hasta el momento de cómo es que funcionan estos símbolos en el cerebro. Por eso, aún queda mucho por descubrir acerca de los símbolos amodales.